Se traduce de las dos maneras. El día en que ellos fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Amén. Es palabra de Dios. Le damos gracias por ella. Oremos. Señor, venimos a ti como hemos cantado, tú que eres el pan de vida. Te pedimos que al considerar las Escrituras, que tú nos hables por medio de ellas, que tú orientes nuestras vidas, nuestro pensamiento, de modo que podamos realmente vivir con la perspectiva del mundo que nos muestras en tu palabra. Y que, Señor, seamos gobernados por los principios de la Escritura. Reconocemos, nuestro Dios, que de nosotros mismos no podemos hacerlo así. Miramos a nuestra vida y vemos qué poca concordancia hay cuando lo miramos en términos absolutos con nuestra vida
y la instrucción de tu palabra. Pero te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia, por tu gracia, porque tú tienes piedad de nosotros en nuestra miseria y porque tú nos das en tu gracia, oh Señor, aquello que no merecemos. Te pedimos pues que tú orientes nuestra consideración y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. Un momentito que he perdido algo que necesito. Ya lo encontré. Dejadme que os ilumine un poco acerca de las razones por las que estáis envejeciendo. Y por si acaso esto no tiene que ver solo con los más mayores, tiene que ver absolutamente con todos, jóvenes y mayores por igual. Hay una explicación muy simple. Los telómeros. Sí, los telómeros. Las tapas al final de cada hebra de ADN que protegen los cromosomas. Unas tapas que protegen las cadenas de ADN. Y lo que pasa con estas tapas es que se van acortando. Bueno, por si no entendéis, lo explico un poco mejor. Un telómero es una zona de secuencias repetitivas de nucleótidos asociadas con proteínas especializadas en los extremos de los cromosomas lineales. Claro. Más claro, ¿no? Creo que ahora sí, pero no. Pero es cierto, parece ser que los genetistas nos explican que es así. Estas tapas esta especie de tapas de los cromosomas, de las cadenas de ADN, se van acortando a lo largo de nuestra vida, y es por eso que las células no pueden irse reproduciendo de forma, digamos, normal o sana todo el tiempo que hiciera, todo el tiempo. De hecho, el autor del libro que cité también el domingo anterior, el libro titulado La Historia Universal, Génesis del 1 al 11, nos explica así. En el aspecto de la genética, nuestra esperanza de vida no tiene límites, en términos absolutos. Aparte de lo que determina, aparte de lo que causan, digamos, estas tapas, estos telómeros. En el contexto de los años que vivieron los patriarcas, cientos de años, él dice, una vida superior a 900 años requiere tanta explicación científica como una vida superior a 100 años o 50 años para el caso. Los seres humanos vivimos alrededor de un siglo, más o menos, en general, en la actualidad. Y la realidad es que, de no acortarse estas tapas, parece ser, nos explican los científicos, que nuestras células se irían reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo sin fin. Células sanas reemplazarían a las que ya no son, etcétera, 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 etcétera. Y es cierto que, en un sentido, los científicos están de alguna manera asombrados por esto de la muerte. ¿Por qué es que, siendo nuestro entorno el mismo y nuestra alimentación la misma, pasamos unos años de nuestra vida que todo va bien y de repente empieza a ir no tan bien? Leía hace poco, esta semana, que hay, parece ser, 3 momentos en la vida en que damos un golpe de envejecimiento: a los 30, a los 64 y a los 78. No me lo invento yo, lo he leído. Los científicos, es cierto, quizá lo habréis leído en algún momento. ¿Por qué? Porque morimos. Bueno, el Génesis nos da la explicación. Dios no quiere, como dice el capítulo 6, versículos del 1 al 4, Dios no quiere contender con el hombre para siempre. Lo ha establecido así.
y ha establecido que la edad del ser humano se haya ido acortando particularmente más y más a partir del diluvio universal. Y puede ser que las condiciones, las circunstancias de este mundo antes del diluvio eran tales que nuestra biología era menos afectada que ahora. Pero la realidad es esa. Así que no son los telómeros, es la caída. La caída ha causado una situación que está más allá de lo que podemos imaginar. No se puede permitir que los seres humanos vivan demasiado, es demasiado arriesgado. Nada es igual. Nada es igual que al principio, todo es mucho peor. Y entonces, así, uno podría caer en la trampa como en algunos momentos algunos cristianos han caído en la trampa de pensar que este mundo entonces es todo una porquería, una basura, no sirve para nada y que el ser humano es completamente despreciable como ser. Pero no es así. No es así, la Escritura nos lo muestra. Dios no ha terminado ni con este mundo ni con el ser humano. Y algunas de las cosas que Dios dijo a Adán al principio son tan válidas hoy a pesar de la caída como lo fueron entonces. El segundo nombre que aparece en nuestra lista, en ese cuadro de honor de la fe en Hebreos, es el nombre de Enoc. Leemos algo acerca de él en Hebreos 11, versículos 5 y en cierto modo el 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Ahora es significativo, volvemos al Génesis, al capítulo 5, y es significativo que el séptimo desde Adán en la línea de Set, es decir, en la línea de aquellos que empezaron a invocar el nombre del Señor, es este hombre, Enoc, que caminó con él, caminó con Dios. Mientras que el séptimo de la generación de Adán en la línea de Caín, Lamec, es alguien que da inicio a una perversión de la relación matrimonial y así familiar, inicia la bigamia o la poligamia y adopta una actitud, la actitud aquella de que la serpiente le dijo al ser humano, seréis como Dios. Bueno, pues él quería ser incluso más que Dios. Si miráis un poco atrás al capítulo 4 y versículo 15, Dios estableció una limitación en cuanto a qué se podía hacer con Caín, a pesar de lo que Caín había hecho. Le respondió el Señor a Caín, ¿no? Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Pero no, para Lamec eso no es suficiente. Lamec es más. Lamec piensa que él puede determinar las cosas mejor que Dios. Versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es una actitud diametralmente opuesta a la actitud que leemos de Enoc. La referencia que se hace en el libro de Génesis a Enoc, tal como se hace también en la carta a los Hebreos y en algún otro lugar del Nuevo Testamento, son referencias muy breves, descripciones muy cortas de una vida singular, de una vida que de algún modo tiene que haber sido singular. Y de todos modos nos dice lo que es importante. Y lo que es importante no solamente para Enoc, sino para nosotros. Y podemos observar, hacer 3 observaciones en relación a la vida de este hombre, Enoc, en relación a la experiencia de este hombre, Enoc, y en relación a su experiencia con la nuestra. En primer lugar, lo que el pecado significa para nosotros, o el pecado y el ser humano. En segundo lugar, lo que la gracia de Dios significa para nosotros, o la gracia de Dios
y la humanidad. Y en tercer lugar, lo que significa el favor de Dios experimentado o la experiencia del favor de Dios. 3 observaciones en base a este personaje, combinando lo que encontramos de él en Génesis y también en Hebreos y en algún otro lugar. Pensemos en primer lugar entonces acerca del pecado y el ser humano. Y pensemos acerca de esto también un poco en respuesta a la actitud errónea que he mencionado al principio, como en algunos momentos y todavía hoy algunos cristianos tienden a pensar que este mundo es todo un desastre, una basura, una porquería, nada sirve para nada, cualquier cosa que hace el hombre, especialmente el hombre no cristiano, es despreciable, y que el hombre mismo como tal es un ser que no tiene en sí mismo valor. Pero esto es un error pensar así. Y hay algunas cosas que tenemos que pensar en relación al pecado y el ser humano. En primer lugar, lo que vemos es que la imagen de Dios en el hombre no ha sido borrada. En el primer versículo leemos, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Dios hizo al ser humano, no solo a Adán, pero al ser humano, a imagen y semejanza de él. Y esto está afirmado ahí de una forma muy clara. Ahí se afirma también con relación a Adán y Eva, se afirma después de la caída, que fue así. Y alguien podría decir, bueno, sí, esto es lo que fue, pero ahora las cosas han cambiado. Ciertamente, las cosas han cambiado, pero esa imagen de Dios en el hombre no ha sido borrada completamente, porque mirad en Génesis 9 y versículo 6, la razón que Dios da para que se aplique la pena capital a alguien que cometiera un asesinato, un homicidio, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y no solo ahí, pero en el Nuevo Testamento también se hace esta afirmación, por ejemplo, en Santiago, en el capítulo 3 y versículo 9. Con ella bendecimos al Señor y Padre, con la lengua bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. O en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 7, el hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios, etc. El hombre como tal tiene valor. Me atrevo a decir que un valor incalculable. El hombre puede no ser digno, puede no ser merecedor del favor de Dios o merecedor de cualquier don de Dios, de cualquier cosa buena que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay variación. Pero el hombre como tal es un ser de gran valor. El hombre no es insignificante, intrascendente, sin propósito ni dirección, el resultado del azar y del entorno. El hombre es un ser creado a imagen de Dios. Es cierto que algo ha sucedido. Es la segunda observación que hacemos dentro de el pecado y el ser humano, y es que la imagen de Dios en el hombre ha sido ciertamente transmitida, pero ha sido lamentable y tristemente complementada. Ved lo que dice en Génesis en el capítulo 5 y versículo 3. Siendo cierto lo que he dicho y siendo cierto lo que el Nuevo Testamento afirma acerca de esa imagen de Dios que hay en el hombre todavía hoy, en Génesis nos dice la tragedia. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.
esa imagen de Dios en el hombre ha sido triste y trágicamente complementada por esa imagen de Adán en el hombre. Una imagen distinta, una imagen opuesta a la imagen de perfección, de bendición absoluta de Dios en el ser humano. Hay un patrón nuevo. Hay un patrón que ha sido severamente alterado. Se ha introducido un nuevo factor. Y qué interesante que inmediatamente leemos, como leemos a lo largo del capítulo 5 del libro de Génesis. Adán murió. Adán murió. El día que comieron del fruto del árbol que no debían comer, el ser humano experimentó una muerte. Experimentó una muerte que le hacía consciente de su separación de Dios y aún de su separación entre ser humano y ser humano. Recordemos qué sucede, ¿no? Cuando Dios pregunta, ¿qué has hecho? Dice, no, la mujer, es culpa. ¿Qué has hecho? No, la mujer, culpa de la mujer, ella me dio. Y cuando Dios pregunta a la mujer, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? No, fue la serpiente. Es culpa de la serpiente mía, ¿no? Y de ahí empieza un conflicto que se expresa de manera superlativa en el homicidio cuando Caín mata a Abel. El día que comieron, algo sucedió. Se escondieron, tuvieron que esconderse de Dios. No pudieron ya más caminar con Dios como lo hacían al principio. No tenemos detalles de cómo era, pero inferimos correctamente que era así. Había una relación de compañerismo, de comunión perfecta, absoluta, en la medida que Dios lo estableció con el ser humano, ya no más. Pero os imagináis esperando, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que llegará ese día en que experimentaré finalmente la advertencia de Dios? Pasan 100, 200, 300, casi un milenio esperando. Pero Adán murió. Llegó el día en que supo de una forma experimental la consecuencia de lo que había hecho. La sentencia de Dios sobre la humanidad ha sido confirmada. Después del pecado, Dios lo confirmó de una manera exacta. 9 veces leemos estas palabras devastadoras en los primeros capítulos de Génesis. 8 en el capítulo 5, 1 en el capítulo 9. Y murió. Y murió. Y murió. Y murió. ¿Era necesario escribirlo? Recordemos que este es el libro, nos dice el capítulo 5, de las generaciones de Adán. Es la historia de Adán y lo que pasó con él. Y la vida que él experimentó. Bueno, cuando estas cosas se escribieron, era muy obvio que toda esa gente había muerto. ¿Era necesario? Sí. Era necesario enfatizar esa realidad y murió. Y murió. Y murió. Y murió. Alguien escribió leer Génesis 5 como caminar por un cementerio produce una solemnidad en el alma. Génesis 5 también parece ser la respuesta de Dios a la mentira blasfema de Satanás. La muerte reinó y la palabra de Dios fue plenamente vindicada y murió. Y así es lo que escribe Pablo a los romanos, ¿no? No es que lo escriba porque, bueno, quiere escribir acerca de algo que todos sabemos, lo escribe porque hay una consecuencia del pecado y murió. La muerte, como decía, es uno de los misterios de la vida. ¿Por qué? Bueno, es inevitable. Vivimos en el mundo, en la tierra de los moribundos.
pero hay un poder sobre la muerte. Porque esas palabras, y murió, que se leen 9 veces, 8 en el capítulo 5 y 1 en el capítulo 9, deberían haber sido 10, ¿no? Deberían haber sido 10 veces, pero no con Enoc. Y ahí Dios está hablando. La muerte reina, sí, pero reina como un vasallo del Dios soberano. La muerte no tiene la palabra final. La muerte no la tuvo ni siquiera entonces. Vivió Enoc, versículo 21, 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En la carta a los hebreos, las palabras que se usan, la palabra que se usa es, me atrevo a decir, simpática, porque dice allí: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Quizás recordáis o habéis leído la historia de aquel griego que encontró algo, estaba buscando algo, estaba investigando, quería hallar algo y de repente encontró la respuesta a su investigación y la palabra que pronuncié es eureka, lo encontré. Es la palabra que usa el autor de la carta a los hebreos. Parece transmitirnos la idea esa, ¿no? De que un buen día alguien, oye tú, Enoc, ayer nos fuimos de caza con él, o nos fuimos, yo qué sé, a pasear con él, o yo qué sé. ¿Y dónde está? No sé, pregúntale a su esposa, oye. Y vale, pregunta, oye, esposa de Enoc, no sabemos el nombre. Esposa de Enoc, ¿dónde está Enoc? A mí que me registren. No está. No está. Enoc fue trasladado para no ver la muerte. Así como sucedió 25 siglos después con Elías. Fueron trasladados, fueron llevados a la presencia de Dios. Hay una traducción que dice acerca de, en Hebreos 11:5 dice que ya no volvió a saberse de él, porque Dios se lo llevó. Es cierto, el pecado ha hecho un desastre que no es absoluto y tal como podría ser. Pero Dios tiene la respuesta para eso. Y allí en el capítulo 5 del Génesis nos lo señala de una forma clara y diáfana. Sí, es cierto. Todos mueren. Pero Dios puede hacer algo al respecto. Lo segundo que necesitamos observar es acerca de la gracia de Dios y la humanidad. Y lo vemos esa gracia de Dios enfatizada en primer lugar en el desarrollo de la línea de la simiente. Dios había dicho que de la simiente de la mujer saldría aquel que derrotaría a la serpiente y a la simiente de la serpiente. Es cierto, la serpiente le causaría un daño grave, pero él derrotaría, chafaría, aplastaría a la serpiente. Y lo que vemos aquí de una forma interesante es que los nombres que aparecen aquí, en el capítulo 5 del libro de Génesis, aparecen de una forma un poco extraña. Cojo uno así, el primero en el que caen mis ojos, versículo 10. Versículo 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y así. ¿Tanto tardó en tener su primer hijo? 90 años. No, bueno, se piensa que habrá tenido seguramente hijos e hijas antes, así como los tuvo después.
de engendrar a Enós. Pero es significativo, estos nombres que están ahí son los nombres que trazan la genealogía de la simiente, la genealogía de Jesucristo. Y ya ahí en el Génesis, llegando después a Noé y a los hijos de Noé, y por medio de él hasta los que luego seguirían en esa línea, hasta que la simiente que aplastaría la serpiente aparecería también. Es interesante que aún ahí en el Génesis, al principio mismo, se nos destaca esa realidad. Dios ha hecho una promesa. Y aquí está, como podéis seguir la línea, cómo esa promesa va a ir cumpliéndose y cómo esa promesa, o mejor dicho, cómo el camino hacia que esa promesa pueda hacerse una realidad está siendo trazado a lo largo del Antiguo Testamento, desde el principio hasta llegar al primer libro que tenemos nosotros del Nuevo Testamento y también al Evangelio de Lucas, donde encontramos la genealogía de Jesús, en el caso de Lucas, yendo hasta Adán. Dios ha prometido y hará. La gracia de Dios para con la humanidad no se acorta. Y es interesante que aún en términos generales y aún en medio del desprecio de parte de la humanidad a Dios, Dios sigue bendiciendo con conocimiento y sabiduría. Es interesante lo que leemos en conexión con Lamec y sus hijos en el capítulo 4. Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, el versículo 19 de Génesis 4. Y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. La ciencia, la cultura, el conocimiento empieza a desarrollarse. Aquellos primeros habitantes de este mundo no eran cavernícolas que vivían en una gruta en medio desnudos, o bueno, teniendo tanto pelo que no les hacía falta ropa, medio salvajes o salvajes del todo, no. Eran personas que, a pesar de haberlo perdido todo y teniendo que partir de una desnudez total, empezaron a forjar una cultura y un conocimiento. Y es interesante que eso se destaca, que surgió, digamos, también, porque no creo que a la exclusión de los otros, pero que surgió también en medio de aquella sección de la humanidad que había dado su espalda a Dios. El hombre es valioso. La cultura que el hombre produce es valiosa. Ciertamente, hay manifestaciones culturales que son, bueno, lo voy a decir, una basura. Es verdad. Pero las manifestaciones culturales que el ser humano ha producido solo hacen que mostrar que Dios está ahí. ¿Quién no puede escuchar una buena sinfonía sin sentirse de alguna manera sobrecogido por ella? ¿Quién no puede escuchar una buena canción de los Beatles sin sentirse también de alguna manera sobrecogido por ella? O de Bob Dylan, o de Serrat, o de quien sea. La cultura que el ser humano ha producido, es cierto, hay cosas que tenemos que desechar, incluso más, tenemos que señalar como desechables. Pero la cultura que el ser humano ha producido, la ciencia, el progreso de la ciencia que el ser humano, que se le ha permitido al ser humano realizar, es una muestra más de la gracia de Dios. Amén. Sin la gracia de Dios, sí, estaríamos en cuevas.
haciendo no sé qué. Pero por la gracia de Dios ha habido progreso, ha habido construcción, ha habido desarrollo. Lo tercero que tenemos que pensar, o la tercera observación, es la experiencia del favor de Dios. La experiencia del favor de Dios, tal como lo vemos en la vida de Enoc, y en qué manera nos habla a nosotros de una forma clara y poderosa hoy. Lo primero que resaltamos, obviamente, es esa realidad de que Enoc caminó con Dios. Aquello que Adán hizo al principio, Enoc lo hizo también. No perfectamente como Adán pudo hacerlo. No vamos a decir cara a cara como Adán pudo hacerlo, porque ahora el ser humano, por causa del pecado, no puede mirar a Dios sin morir. Pero Enoc caminó con Dios. Enoc experimentó en cierta medida amistad con Dios y fue fiel a Dios. Recibió el testimonio del Espíritu Santo, nos dice el autor de la carta a los Hebreos, de haber sido fiel a Dios, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún. Esto es Abel. Y antes que fuese traspuesto, versículo 5 en Hebreos 11, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿En qué manera nos habla a nosotros esto hoy? Creo que nos habla de una forma muy poderosa de la bendición, de la experiencia del favor de Dios que podemos tener hoy, cuando recordamos el contexto en el que Enoc vivió. Cuando leemos el capítulo 5, no tenemos conocimiento de cómo eran aquellos días. Pero sí tenemos algo de conocimiento de cómo eran aquellos días cuando leemos el capítulo 6. El versículo 5, por ejemplo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A ver, un momentito, porque no me gusta como está puesto aquí. Y vamos a leerlo de una manera que es mejor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y con muchos designios de los pensamientos del corazón del ser humano era muchas veces bastante malo. No. El contexto en el que Enoc vivió, el mundo tal y como progresó, era que sí, ciertamente gran progreso cultural y científico, pero eso combinado con una cierta actitud en el ser humano. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Algo se desarrolló de tremenda oposición, enemistad hacia Dios y hacia aquellos que seguramente que como Enoc deseaban caminar con Dios. Y nos dice más en el versículo 11 de Génesis 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y alguno podrá decir, sí, Marcos, pero esto está en el capítulo 6. No, está en el capítulo 4. Con Lamec. Eso ya está ahí. Pero Dios obra en la vida de este hombre y seguramente en la vida de otros también, aunque no fueron trasladados, aunque no fueron llevados por Dios, seguramente en la vida de otros también. Dios obró en la vida de ese hombre Enoc, para que a pesar del mundo en el que vivía, caminara con él y viviera una vida de fe. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros y hace por nosotros.
Mira, vivimos en un mundo en el cual, aparte de la gracia de Dios, seríamos arrastrados, como la riada aquella en Valencia que se cumple un año estos días. Arrastrados, sin remedio. ¿Os acordáis de las imágenes? Era sobrecogedor. Coches arrastrados por la fuerza del agua. Así seríamos. Aparte de la gracia de Dios, no podríamos caminar con Dios. No podríamos ser una constante advertencia en nuestro mundo acerca del pecado, hablando la justicia. ¿Qué es lo que se nos dice que hizo Enoc en la carta de Judas? Acerca de los mismos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo: He aquí el Señor vino entre sus santos millares para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc no solo caminó con Dios, pero Enoc habló de parte de Dios. ¿Quién de nosotros podría hacer eso? Aparte de la gracia de Dios con nosotros. Pero Dios nos muestra, y a medio camino entre el inicio y el diluvio, que Él puede hacer eso en la vida de un ser humano, ya desde el principio, y que sigue haciéndolo hoy también. Y nos da la garantía, de aquella garantía de la que habla Pablo, de que Dios vence la muerte, y de que en realidad para el cristiano, para el que cree, para el que pone su fe en la promesa de Dios, la muerte no es muerte. La muerte es, así como fue para Enoc, una especie de traslado de la cama al cielo, sea cual sea la forma de esa muerte. He aquí os digo un misterio, escribe Pablo: no todos dormiremos. Bueno, yo duermo cada día, ¿no? Unos días mejor que otros. Pero Pablo no está hablando de nuestro sueño reparador de cada noche. Pablo está hablando de la muerte. Pero hablando de la muerte y escribiendo a los cristianos acerca de ese momento que no deseamos nadie, que nos rebelamos contra él, porque la muerte es esa gran anomalía que ha entrado en el mundo. Pero escribiendo de la muerte dice: para los cristianos es como dormir. Dormir aquí y despertarse allá, así como fue para Enoc. Experimentamos el favor de Dios, la gracia de Dios. Experimentamos la realidad de que el pecado nos ha afectado, pero a pesar de ello, por la gracia de Dios, hay tanta cosa buena y hay tanto bien que podemos hacer y que es hecho en este mundo. Oremos. Amén. Señor, te damos gracias porque, como leemos en la Escritura, la introducción del pecado y la miseria en este mundo fue una tragedia que en realidad no podemos medir en toda su dimensión, pero te damos gracias de que a pesar de ello, el pecado se enseñorea y la muerte se enseñorean, pero no de forma absoluta. Y vemos en mucho, no solo en nuestras vidas, sino también en el mundo en el que vivimos, la evidencia de la gracia de Dios, de los dones de Dios dados a los hombres, dones que vienen de lo alto, de Dios mismo. Lo vemos en el avance, en la cultura, en la técnica, en la ciencia. Nos maravillamos ante las cosas que se pueden hacer en la actualidad y que se consiguen en la actualidad. Es cierto, nuestro Dios tenemos que reconocer, como aquellos que pertenecemos a esta humanidad, que mucho de ello es, por desgracia, una afrenta a ti.
y es una afrenta al don mismo que tú has dado. Cuando pensamos, oh Dios, que un don tan generoso, bueno, amable y beneficioso como es la cirugía, se utiliza también de una forma perversa para eliminar a aquel que todavía no ha nacido. Y reconocemos, nuestro Dios, que hay tanto mal uso de los buenos dones que tú has dado al ser humano. Lo confesamos y, Señor, te pedimos perdón en la medida que nosotros podamos estar, aunque sea de una forma pequeña, haciendo mal uso de tus dones. Pero te damos gracias porque tú eres el Dios que, a pesar de que reina la muerte, reina como un vasallo. A pesar de que este mundo es un mundo que en algún sentido está bajo el maligno, sabemos que aún el maligno es el maligno de Dios, no es independiente. Amén. Satanás no es un Dios al lado del Dios eterno. Te damos gracias, nuestro Dios, porque tú obras en nuestras vidas y que tú nos has dado la fe para caminar contigo. Qué locura pensar que se puede caminar hoy con Dios, pero por la fe podemos tener esa certeza. Por la fe que es tu don también. Por él te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y terminaremos cantando